Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas, que traiga libertad sobre todos, que la gracia de Jesucristo esté con nosotros. Hoy es 7 de agosto, celebramos en estas fechas patrias, victorias humanas, libertades humanas. Pero la verdadera libertad la debemos celebrar con Cristo, porque es quien nos hace libres, quien rompe las cadenas, quien nos unge, quien quita los yugos, quien nos libera, como dice Ezequiel, destruye las vendas, las cintas con las que está amarrada mi pueblo. Esas son las verdaderas libertades. Las mentes que están seducidas, que están llevadas por la corriente de este mundo, aún cristianos que defienden, porque no disciernen cosas que están ocurriendo, porque o tienen temor de poner una posición firme o férrea como la de los apóstoles y como la de los cristianos en la historia. Hay que aprender, esa es la libertad. La libertad es cuando podemos enfrentar nuestras cadenas, nuestras opresiones y nuestras confusiones. Vamos a orar y les comparto algo en la lectura que estamos haciendo en la iglesia de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Padre, gracias por traer libertad, sanidad, medicina. Viniste a traer sanidad y libertad y medicina. Llénanos, tómanos, guárdanos, úngenos, y que tu unción y bendición esté con nosotros esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hablemos de este versículo, puede ser en desorden, ¿no? Porque al final dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y es que si no tenemos temor de Dios, que es una característica de este mundo cristiano, de muchos cristianos, que no asumen posiciones férreas y firmes frente al pecado, sino que conviven con el pecado, es porque no tienen temor de Dios. La sociedad que pierde el temor de Dios, por supuesto, pues no se tiene que apartar del pecado. Uno se aparta del pecado porque tiene temor de Dios. No se divorcia porque tiene temor de Dios. No fornica porque tiene temor de Dios. No miente porque tiene temor de Dios. No roba porque tiene temor de Dios. No mata porque tiene temor de Dios. No se corrompe porque tiene temor de Dios. Sin el temor de Dios, pues todo lo otro carece de sentido. La verdad es el temor a Dios. El temor a Dios es el reconocimiento no solamente de la existencia de Dios, sino de la fe en Dios, y sino de la esperanza en Dios. Ese es el temor de Dios. Es fe, creencia y también, ¿cierto?, que Dios galardona a los que lo buscan. El temor de Dios se perfecciona, ¿no? Y perfecciona nuestra santidad. Pero anterior a ese pedacito dice, límpiese de lo que lo contamina en la carne y límpiese de lo que lo contamina en el espíritu. Quiere decir que hay contaminaciones de la carne. La fornicación es una contaminación de la carne, ¿verdad? Los vicios son contaminaciones de la carne.
la ambición, la codicia, la avaricia, la vanagloria de la vida, los desórdenes de los ojos, el deseo de los ojos, dice Juan. Esos son contaminaciones de la carne. De eso también hay que limpiarse, dice. Y limpiarse es una cosa que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que decidir dejar la codicia, la ambición y la avaricia. Pero hay una contaminación del espíritu que mucha gente no reconoce, que mucha gente no se da cuenta de esa contaminación. Que es tocar aquellas cosas espirituales, sectas, conjuros, hechicerías, agorerismo, magia, espiritismo, consulta a los muertos, baños, riegos, lectura de las cartas, de la mano, del tabaco, todas esas cosas que contaminan el espíritu. Y cuando el espíritu se contamina, las personas que uno ha tenido que orar con esas contaminaciones son situaciones difíciles, algunas más que otras, porque hay gente que se contamina más que otra, por supuesto. Por el lugar o por la persona con la que hizo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es la contaminación del espíritu. Hay personas que no pueden alabar a Dios, que no les gusta la alabanza, que no les gusta la lectura de la Biblia, que se quedan dormidos cuando leen la Biblia. Y es por esa contaminación del espíritu. Porque las contaminaciones de la carne oprimen tu mente y tu alma, pero las contaminaciones del espíritu te apartan de la oración, te apartan de Dios. Y dice Pablo en ese versículo 1, el segunda carta, capítulo 7, que nos limpiemos de eso. Eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Porque es parte de nuestro aseo espiritual, de nuestra limpieza espiritual y de nuestro apartarnos como la iglesia de Cristo. Todo en el temor de Dios, dice ahí, ¿no? Sin el temor de Dios, pues no hay nada, ¿no? Si usted y yo no tenemos temor de Dios, entonces estas cosas de la palabra de Dios pues carecen de sentido, no tienen la fuerza. Pero cuando tememos a Dios, lo buscamos, estamos con Él y le obedecemos. Padre, bendice esta nueva semana, llénanos de tu gracia y de tu bendición, tu paz sea con nosotros, y que nos bendigas esta noche y nos limpies de toda obra de maldad, espíritu, alma y cuerpo. Lávanos y danos temor todos los días de ti. Danos descanso en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.